Ey, ey, ey. Otra vez por aquí con una historia que te va a dejar con la boca abierta. La de hoy es de esas que uno lee y piensa, no, esto no puede ser real, pero lo es. Y la moraleja de hoy es bien sencilla: si alguien está dispuesto a gastarse 20.000 libras en tu futuro, por lo menos ten la decencia de no acostarte con el vecino de al lado. Agárrense, porque esta historia tiene de todo: traición, un vecino bastante patético, y un final que, honestamente, se sintió como justicia poética. Mi novia de 8 años se acostó con mi vecino sin pensarlo 2 veces, lo hice desalojar a él y usé el dinero de la universidad de ella para comprarme un auto nuevo. Tengo 36 años, soy hombre, y llevo 8 años con Antonia, de 33. Sé que es mucho tiempo, y ambos ya somos adultos como para casarnos, pero yo quería estar completamente seguro. De niño vi a mis padres divorciarse varias veces, incluso después de haberse divorciado entre ellos mismos. Así que cargo con cierto trauma al respecto, y siempre me ha costado dar pasos grandes en una relación porque no quiero repetir sus errores. Sé que a veces las cosas se salen de control de uno, pero aún así, hoy me alegro de haber esperado, porque me acaban de dar la razón de la peor manera posible. Ella me dio motivos más que suficientes para no casarme con ella. No existe nadie con 2 dedos de frente que me diga que debo perdonar a esta mujer. Me engañó con mi vecino, y ni siquiera lo dudó. Y el idiota encima vino a presumírmelo. Es una situación repugnante. En casi una década le di todo a esta mujer: dinero, tiempo, renuncié a placeres personales solo para asegurarme de que ella fuera feliz. Es casi imposible de creer lo que hizo. Mi vecino se llama Michael, y casi no le creo cuando vino a contarme lo que había hecho. Nunca nos hemos llevado bien, así que pensé que podía estar inventando todo. No tenía sentido que hiciera algo así, porque ni siquiera habíamos tenido un problema reciente. Él no era alguien en quien yo pensara tanto como para sospechar que fuera capaz de algo así. Michael tocó mi puerta un día. Me sorprendió verlo ahí parado. Apenas abrí, me preguntó si Antonia estaba en casa. Le dije que no, y le pregunté por qué preguntaba por ella. No quería que ella escuchara lo que tenía que decirme, esa fue su excusa. En ese momento no tenía ni idea de hacia dónde iba la conversación, porque nunca había sospechado que ella me fuera infiel. He tenido problemas de confianza en otros aspectos, pero infidelidad, nunca. Me dijo que yo merecía una mujer más confiable. Me exalté al instante: este tipo y yo no nos soportamos, y decirme eso era claramente para provocarme. Le pregunté qué quería decir con eso, y qué tenía que ver con mi mujer. Me respondió que tenía todo que ver, porque se había acostado con ella. No creo que sea inteligente ir a restregarle algo así en la cara a la pareja de alguien con quien te acostaste. Vivimos en un país donde es fácil esquivar la ley si tienes dinero para hacerlo. Podría haberle hecho algo y salirme con la mía sin problema. Pero aún sabiendo eso, el imbécil estaba ahí, parado, disfrutando del momento. Estaba furioso, pero no le hice nada. Al principio no le creí, y se lo dije claramente. No tenía por qué creerle, el simple hecho de que viniera a presumirlo ya era sospechoso. No conozco a nadie que participe en una infidelidad y decida anunciarla así. La mayoría prefiere mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible para que dure. Por eso no le creí. Mencionó de inmediato una marca de nacimiento que ella tiene, y eso fue lo primero que me heló la sangre. No se equivocó, pero pensé que pudo haberla visto en alguna foto de ella en bikini, o simplemente stalkeándola en Instagram. Le dije que tendría que esforzarse mucho más si quería convencerme de que no estaba inventando todo. Me preguntó si estaba seguro, dijo que no era tan enfermo como para grabarla sin que ella supiera, pero que podía probarlo solo con información. Me contó algo que ella hacía cuando estaba arriba. Y cuando lo describió, sentí un escalofrío recorrerme entero. No había forma práctica de que él supiera eso, a menos que nos estuviera espiando de alguna forma, o a menos que todo fuera cierto.
Le pregunté cómo sabía eso. Admito que probablemente se me notó lo nervioso que estaba, pero les aseguro que es más difícil de lo que parece mantener la calma cuando te están bombardeando con información así sobre una relación de 8 años. Me dijo que no me había mentido en nada, que se había acostado con ella y que, según él, ella no se hizo para nada de rogar. Dijo que solo había hablado con ella una vez, la invitó mientras yo estaba trabajando, y ella aceptó sin problema. Dijo que había sido un placer estar con ella, y que si yo ya no la quería, él con gusto se la quedaba. Estaba furioso. No recuerdo haber estado tan enojado en mi vida. Quería hacerle algo ahí mismo, pero me contuve. Tenía los puños cerrados, y creo que él lo notó, porque simplemente se rió. Me preguntó qué más quería saber, podía decirme el día, la hora, exactamente lo que habían hecho. Estaba dispuesto a demostrarme que decía la verdad. Dijo que solo estaba cuidándome, lo cual me hizo enfurecer todavía más, porque ambos sabíamos que eso era mentira. Terminé empujándolo lejos de mi puerta y cerrándosela en la cara. Necesitaba alejarme de él antes de perder el control por completo. Ya lo odiaba de antes, y ahora tenía esta ventaja horrible sobre mí. Pero por más que lo odiara en ese momento, odiaba más a Antonia, porque si él decía la verdad, había sido ella quien lo hizo posible. Le di muchas vueltas al asunto. Necesitaba verificar lo que decía. Por lo que contó, no habían intercambiado números, así que no había rastro de mensajes, ni fotos, ni videos. Parecía que solo había pasado una vez. Eso me dejaba con dos opciones, creer su palabra, o confrontar a Antonia y creer lo que ella me dijera. Sabía que ella no lo admitiría, simplemente diría que él estaba loco. Al final, volví con Michael. Fue horrible, pero necesitaba saber más. Pensé que si me daba suficiente información privada que solo pudiera haber sacado de Antonia misma, entonces le creería. Tuve que tragarme el orgullo. Preferí dejar que él sintiera que había ganado antes que arriesgarme a destruir mi relación por información falsa. Algunos dirán que debí simplemente confrontar a Antonia directamente. Pero, ¿qué se supone que hiciera si ella lo negaba con todas sus fuerzas? Quedaría en el medio, y de todas formas terminaría volviendo con Michael con la cara roja de vergüenza. Las probabilidades de que ella admitiera algo así eran prácticamente nulas. Así que le pregunté a Michael si de verdad me estaba diciendo la verdad, y me dijo que sí. Me dio todos los detalles, le había dicho, un día cualquiera, que podía pasar por su casa si alguna vez se sentía sola. Él trabajaba desde casa, yo no, así que yo siempre estaba en el trabajo durante el día. Me dijo que al principio ella no pareció interesada y se alejó rápido, pero que, sin ningún contacto posterior, un día ella tocó su puerta en pleno horario laboral. Entró, y terminaron acostándose. Me dijo qué ropa llevaba puesta. Eso no probaba mucho. Pero también me dijo qué ropa interior llevaba, y eso ya probaba un poco más. Aún así, no quería basarme únicamente en que él supiera cómo es ella en la cama, ni en la ropa interior, ni en la marca de nacimiento, como prueba definitiva. Puede sonar ingenuo en retrospectiva, pero este tipo no me soporta, podía tratarse de una trampa. Aún así, no podía pensar en ninguna manera razonable en la que supiera esas tres cosas a menos que Antonia realmente le hubiera sido infiel conmigo. Mi cabeza se resistía a aceptarlo, pero mientras describía todo, me di cuenta de que tenía que estar diciendo la verdad. Mencionó cosas que a ella le gustaban y cosas que no, y supe que eso no lo estaba adivinando. A menos que tuviera una cámara escondida en mi habitación, que no tenía, lo revisé a fondo, no había forma de que supiera todo eso. Me alejé de él sin decir una palabra más. Él no me lanzó ningún comentario de despedida, solo se quedó viéndome irme. Estoy escribiendo esto justo antes de confrontar a Antonia, porque no quiero hacerlo mientras esté fuera de mis casillas. Es algo que me afecta demasiado emocionalmente, así que sé que no voy a estar completamente tranquilo, pero me niego a perder el control. Esta es mi forma de desahogarme antes.
Sé que voy a seguir furioso frente a ella, pero tal vez no tanto como podría haber sido. Michael suena como una persona verdaderamente despreciable. Contártelo hubiera sido una cosa, pero presentarse a restregarte cada detalle en la cara, como si mereciera un trofeo por eso, dice mucho más de él que de ti. Él no estaba tratando de ayudarte, estaba tratando de hacerte daño, y lo disfrutó. Ahora bien, por más miserable que sea Michael, la que te debía lealtad era Antonia. 8 años juntos, y bastó una sola invitación mientras estabas trabajando. Eso es lo que a mí se me quedaría grabado. La verdadera traición no vino del vecino, vino de la persona que se supone estaba de tu lado. Actualización 1. Ya confronté a Antonia sobre la infidelidad. Ni siquiera puedo llamarlo aventura, porque al parecer no pasó de una sola vez, aunque claramente Michael quería hacerlo ver como algo más grande. Como esperaba, ella no me lo iba a poner fácil, así que terminé teniendo que apoyarme en lo que Michael me había contado. Es curioso, porque si ella lo hubiera admitido fácilmente, también me hubiera molestado. Le dije que sabía lo que había hecho. Puso cara de confusión, y traté de leer culpa en su expresión, pero no la vi, al menos no mientras yo seguía siendo vago con los detalles. Luego le dije que sabía lo que había estado haciendo con mi vecino, y ahí sí vi cómo el shock la atravesó. Me dijo que estaba loco, que no tenía idea de que le estaba hablando. ¿Estás insinuando que me acosté con tu vecino? ¿El mismo que odias? Casi me convence, pero le dije que había visto cómo cambió su expresión apenas lo mencioné. Ella insistió en que era solo la sorpresa de escuchar algo tan ridículo, no culpa escondida. Le dije que Michael ya me había contado todo, y que sabía sin ninguna duda que decía la verdad, por los detalles íntimos y personales que solo alguien que hubiera estado con ella de esa forma podría conocer. Empezó a llorar, con las manos temblando. No se puso a la defensiva, solo me decía que no podía explicarlo, pero que sabía que ella no había hecho nada. Dijo que no era una infiel, y que aunque lo fuera, jamás se hubiera acostado con alguien que yo considero mi enemigo. Aún así no le creí. En discusiones normales ella suele ser mucho más combativa, verla tan pasiva no encajaba con ella. Si a mí me acusaran de algo así, sé que no me quedaría tan tranquilo. Probé otra táctica. Le dije que le daba una última oportunidad de decirme la verdad, con voz suave le dije que la amaba, y que aunque me confesara que había pasado, la perdonaría. Dudó. Esa duda fue suficiente para saber que estaba considerando confesar. Y finalmente lo hizo. Dijo que algo había pasado, pero que fue un error estúpido. Contó que estaba ovulando y con mucho deseo, que había ido a mi casa a esperarme, pero que Michael la había abordado semanas antes diciéndole que podía pasar por su casa cuando quisiera. Según ella, pasó frente a su puerta, él la invitó a entrar, y como sabía que yo no estaba, aceptó. Dijo que no era su intención que llegara tan lejos, que él fue insistente y casi coercitivo, y que sintió que no tenía otra opción. No le creí eso para nada. Michael sabía demasiado sobre cómo se comporta ella en la intimidad como para que hubiera sido cualquier cosa menos consensual. Estuvo completamente entregada. Dijo que Michael intentó que volviera a pasar en otras ocasiones, pero que se arrepintió tanto que nunca más volvió ni a mirarlo. Según ella, esa fue la razón por la que él decidió exponerlo todo, estaba resentido por el rechazo. Le pregunté si él era la única persona con la que me había sido infiel. Asintió, y en eso sí le creí, pero ya no había nada que salvar. Le dije que se acabó. Se derrumbó, empezó a rogarme, a disculparse, dijo que no podía vivir sin mí, que siempre había imaginado su futuro conmigo. Me levanté y me fui antes de que la conversación siguiera. Desde entonces me ha llamado y ha venido a mi casa varias veces, pero he actuado como si no existiera. Hasta me enteré de que ha estado peleando con Michael, no sé por qué intenta hacerlo ver como el único culpable, cuando ella participó por completo. Me alegra que esté cargando con ese peso. Se lo merece. Actualización 2. Soy yo de nuevo,
y creo que esta va a ser la actualización más interesante de todas, porque es en la que sentí algo parecido al cierre real. Tal vez no se sienta tan satisfactorio para ustedes como se sintió para mí, pero a mí sí me hizo bien, porque logré devolverle el golpe justo donde más le dolía. Empiezo con Michael. Ya mencioné que vivimos en un país donde la ley se puede esquivar con facilidad, y que pude haberle hecho algo mucho peor y probablemente salirme con la mía, pero tengo principios. Y hay un límite que no estoy dispuesto a cruzar. Sin llegar a lo físico, mis opciones eran limitadas, pero encontré una que me pareció perfecta. A la gente en general le caigo bien. Me considero una buena persona, y creo que por eso mucha gente nunca entendió el problema entre Michael y yo cuando lo mencionaba, porque, por lo que veo, a él tampoco le cae bien a casi nadie. Alguien que claramente no lo soporta es nuestro casero. Les doy un poco de contexto sobre dónde vivo. Es un conjunto residencial bastante bueno, en una zona cara de la ciudad. Michael tiene dinero como para vivir ahí, pero yo tengo más. Hay 8 casas en el terreno, todas propiedad del mismo dueño, que reparte su tiempo entre esta propiedad y su residencia principal, a 2 horas de distancia. Fui a hablar con él. Es un tipo bastante accesible, aunque probablemente valga 10 veces lo que yo tengo, es fácil hablar con él de todos modos. Me preguntó por Antonia, cómo sabía qué haría, y le conté todo. Se molestó mucho más de lo que esperaba, siempre había pensado bien de Antonia, y no le sorprendió para nada que Michael hubiera hecho algo así. Me dijo que ya estaba harto de ese tipo y que iba a hacer algo al respecto. No lo detuve, le dije que estaba de acuerdo, que Michael no podía seguir causando problemas, que tenía que irse. Hizo una llamada ahí mismo, segaramente a su abogado, y me aseguró que se encargaría del asunto. Spoiler, al día siguiente, Michael recibió su notificación de desalojo. No va a salir de inmediato, pero ahora sabe que el lugar donde ha vivido los últimos 6 años dejará de ser su hogar. No me guardé el hecho de haber tenido algo que ver, se lo insinué un día antes de que llegara la notificación. Él estuvo feliz de restregármelo de mi novia en la cara, así que yo tampoco iba a dudar en restregarle que básicamente lo hice desalojar. Quiso llegar a los golpes, pero no lo permití, no iba a caer en su provocación teniendo ya la ventaja de mi lado. Ahora, Antonia. Tenía una forma mucho más efectiva de llegarle. Esto no tiene nada que ver con lo anterior, pero es muy relevante ahora. Mencioné antes que había sacrificado cosas por ella. Una de ellas era una parte grande de mis ahorros, porque quería que ella avanzara en su vida y se convirtiera en una mejor persona y, en consecuencia, en una mejor pareja. Ella había sido aceptada en un programa de maestría, pero sin beca, y necesitaba cerca de 20.000 libras para la matrícula. Es una mujer trabajadora cuando no está engañando a alguien, y siempre le fue muy bien académicamente. No alcancé a ahorrar todo a tiempo la primera vez, así que le dije que lo intentara al año siguiente, lo logró de nuevo, y para entonces yo ya había ahorrado incluso más. Sacando parte de mis ahorros existentes para no arriesgarnos a perder la fecha límite de pago. Todo iba viento en popa, con unos 2 meses de margen para completar el fondo, hasta que, obviamente, su infidelidad salió a la luz, y ese dinero dejó de estar destinado a ella. Vino a mi casa cuando pensó que ya me había calmado lo suficiente. No la dejé entrar, hablamos en la puerta. Se disculpó una y otra vez por todo lo que había hecho, dijo que aún me amaba, que entendía si yo ya no sentía lo mismo, y que sabía que había arruinado todo. Luego me dijo que necesitaba mi ayuda, que no podía hacer algunas cosas sin mí, y que quería que supiera que lo pedía con total humildad. Cuando dijo la palabra matrícula, me reí. Ella se apresuró a decir que me pagaría hasta el último centavo, pero yo solo negué con la cabeza y le dije que no. Ese era un beneficio de ser mi pareja, y ese beneficio ya no existía, sobre todo por la razón por la que ya no estábamos juntos. Dijo que sabía que conseguiría un buen trabajo y podría devolverme el dinero. Estuve de acuerdo, es una persona exitosa, eso nunca fue mi preocupación,
pero no estaba dispuesto a hacer esa caridad para empezar. No se lo merecía. Me pareció bastante atrevido que me dijera que me daría tiempo para pensarlo, cuando el tiempo nunca fue el problema. Incluso ahora, semanas después, sigo sin importarme. Aunque ya sabía que no la iba a ayudar, quería dejarlo completamente claro. Ya me tocaba renovar el auto, y tenía casi 20.000 libras ahorradas. No es dinero para comprar el auto más lujoso del mundo, pero en este país alcanza para algo realmente bueno. Pagué en efectivo, que es lo normal aquí, por una Highland de 2020 en muy buen estado, y le mandé una foto. Le dije que había usado el dinero de su matrícula para comprarlo, que ya no había vuelta atrás, y que dejara de molestarme. No me creyó hasta que literalmente me vio llegar en el auto, y ahí sí se puso a llorar. Esta vez ni siquiera le hablé, entré a la casa y cerré la puerta con seguro. Así que, en resumen, su amante y vecino que no soporto va camino al desalojo, y mi novia de 8 años, la que me fue infiel, va a tener que buscar quien más le pague la maestría. No voy a ser yo. Honestamente le agradezco, sin querer me ayudó a ahorrar para un auto nuevo. Ahora me enfoco en la vida de soltero otra vez. Tal vez me quede así. Si 8 años no fueron suficientes para demostrar quién era, no sé cuánto tiempo hubiera sido suficiente, y sinceramente ya no me importa averiguarlo. Seguro muchos van a decir que lo de la foto de la Highland fue una jugada bajísima, y sí, lo fue, sin lugar a dudas. Pero después de que te engañó, te mintió en la cara, lo negó todo hasta que se dio cuenta de que ya lo sabías, y encima tuvo el descaro de pedirte que le pagaras la maestría. Eso ya es un nivel de cinismo difícil de superar. La relación ya estaba terminada, ese futuro esposo invirtiendo en tu futuro caducó el mismo momento en que ella eligió al vecino por encima de la relación. Sinceramente, imaginarse a alguien siéndote infiel y después esperando que igual le deposites 20.000 libras es de otro planeta. Disfruta la Highland. Probablemente sea el recordatorio más agradable que vas a tener de que, a veces, el dinero que ahorras para otra persona termina siendo el mejor invertido cuando lo gastas en ti mismo. ¿Y ustedes, qué hubieran hecho en el lugar de OP? Cuéntenme en los comentarios. Y hasta aquí la historia de hoy. Si te gustó, ya sabes lo que sigue, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima. Nos vemos en la siguiente.